Hola chicas, bueno, aquí venimos con la tercera parte de la manta, de estos puntos, así habíamos quedado, miren qué maravilla. Ahora lo que voy a hacer yo es una hilera de punto de relleno, le llamo, ¿no? Es un punto muy simple y voy a hacer los colores que deseemos. Yo hice en la manta unas 5 o 6 vueltas y cada vuelta va a ser un color diferente. Les muestro, el punto es muy fácil, es un punto conocido, son 2 varetas pinchadas en un mismo punto. Y hacemos así, levantamos la primera vareta y voy a saltar 2 varetas de base y me voy a la tercera. En la tercera pincho y hago una vareta, la cierro, una cadena al aire, tomo hebra y vuelvo a hacer una vareta pinchada en el mismo lugar. Ahí. Este es el punto B. Y así vamos a ir saltando cada 2 varetas de base, pinchamos aquí y hacemos otra vez. Es un buen punto de relleno, se suma rapidísimo las vueltas estas porque es un punto fácil y queda muy bonito. Hago una cadena al aire y vuelvo a pinchar la vareta en el mismo lugar. Es un punto básico, uno de los básicos, se utiliza muchísimo en prendas y para este trabajo es fantástico. Cada 2 varetas hacemos un puntito, así hasta llegar al otro extremo. A ver, saltamos 2. Bueno, aquí como es la muestra me va a quedar uno bien en la orillita, pero en la manta va a calzar perfecto. Acá hago la última vareta y con este color yo ya termino. ¿Ven? Empezamos con una vareta, saltamos 2 de base y hacemos la B. Saltamos 2 de base, hacemos la B. Siempre con una cadenita de por medio. Ahora corto y comienzo con otro color. Y así sucesivamente. Vamos a ir haciendo las hileras que nosotros querramos. Yo hice 5 hileras. Es muy rápido y queda precioso. Ya les voy a mostrar un adelanto. Bueno, ¿ven? Aquí yo hice en color celeste la misma vuelta, en violeta, en rosa y con un natural voy a terminar esta última vuelta. Hicimos la cadenita y la vareta. Salto adentro de la B y vuelvo a hacer la otra vareta, así, una dentro de la otra, y la última es una vareta de orillo. Hacemos el nudito, cortamos y es un punto muy fácil y es rapidísimo como eleva las vueltas. Miren, aquí yo ya tengo hecho en la manta, sin contar estos. Esto viene ahora el punto nuevo que le hice una vez que terminé el punto B. Para emparejar todos los puntos y aprovechamos de contar de que tenemos los 114 puntos, por ejemplo en mi manta, yo hice 114 puntos. Ustedes, depende de la cantidad que hayan puesto para hacer su manta, siempre hay que ir contando y verificar que están los mismos puntitos. Bueno, como base para mi próximo punto es toda una hilera de puntos bajos, que eso ya les voy a pasar a contar. Bueno, ven aquí, ya están mis puntos B y voy a emparejar y contabilizar que estén cada punto que necesitamos, que no se vaya achicando nuestro trabajo. Entonces, para emparejar, hacemos así, cadenita y punto bajo. Ahí. Y en cada punto, por ejemplo en la vareta, un punto bajo. En el medio que hay una cadenita, punto bajo. En la vareta, punto bajo. Así toda la hilera. En cada vareta hacemos un punto bajo. Yo elegí este color como base, preparando para el próximo que viene. Así vamos a hacer toda la hilera y cuando llegamos al final cortamos la lanita, el hilo, el material que estén utilizando
y ya empezamos con el nuevo punto, que es muy bonito. ¿Ven? Así, uno por cada punto que tenemos, y aprovechamos a contar. Si nos llega a faltar algún punto o nos sobra, bueno, es uno de los momentos en que podemos emparejar el tejido. Si nos llegase a faltar algún punto, le podemos agregar entre medio, si hace falta, un puntito bajo. Entonces logramos emparejar el tejido. Ahora arrancamos con el nuevo color. Bueno, para este punto nuevo voy a utilizar el color turquesa y vamos a iniciar con una vareta, o sea, con 3 cadenitas para hacer la primera vareta. 1, 2 y 3. Ahora, para iniciar este punto, vamos a dejar 2 espacios de base. Entonces voy a tirar 2 cadenitas al aire. Ahí. Y voy a tomar hebra y hacer en el tercer espacio, voy a hacer una vareta, que va a ser la base de este punto. ¿Ven? Que mi hija lo bautizó Ñoqui y me encantó, así que para mí de hoy en más va a ser su nombre. Tomo la lazada y lo voy a introducir por aquí, tiro de la hebra y lo sostengo. Voy a hacer una especie de punto puff. Vuelvo a tomar la lazada, traigo la hebra y lo sostengo. Una vez más tomo la lazada, paso por debajo, me traigo la hebra y aquí tengo 3 lazadas juntas. Ahora voy a tomar hebra en mi aguja y paso todo junto para cerrarlas. Ahí. Ahora una cadenita y cierro el punto. Miren qué bonito. Lo más parecido a un ñoqui. Tenía razón mi hija. Bueno, ahora voy a hacer la segunda vareta. Tomo la lazada y tengo que dejar aquí este espacio de 2 cadenitas, 2 puntos bajos que hay en la base. En el tercero pincho y hago mi vareta nuevamente para preparar para el punto. Ahí. Entonces ahora nuevamente tomo una lazada en la aguja, paso, introduzco y me traigo la hebra hacia adelante. Este movimiento lo voy a hacer 3 veces, 2 y 3, como cuando hacemos el punto puff. Tomo la hebra y paso todo por dentro y aquí una cadenita más y lo cierro. Y queda un punto precioso. Y así vamos a repetir toda la hilera. Yo voy a hacer, en mi caso particular, para mi manta, 3 colores. O sea, voy a hacer 3 hileras. Cada hilera la voy a hacer con un color diferente, pero si a ustedes les gusta, les agrada, pueden hacer un solo color, eligen un punto y repiten esas hileras con un color. A mí me parece mucho más divertido tratar de combinar colores y puntos todos juntos. Entonces estas mantas se hacen súper originales, son piezas, como siempre digo, únicas y quedan preciosas. Por más que la hagamos de vuelta y copiemos bien los puntos, siempre van a quedar diferentes. Bueno, miren, aquí se termina, corto la hebra porque voy a cambiar de color. Entonces vuelvo a iniciar aquí con mi nuevo color. Miren qué bonito que queda. Para iniciar aquí voy a tomar este color mostaza. Voy a contar de las 3 cadenitas, ahí voy a pinchar y voy a hacer una nueva vareta. Ahí. O sea, levanto con 3 cadenitas para darle la altura de mi primera vareta. Voy a separar con las 2 cadenitas para tomar el espacio hacia el otro punto. Tomo hebra y sobre la vareta que hicimos el punto, sobre esta vareta voy a pinchar y ahí hago mi nueva vareta, o sea, la base para el punto. Lo pongo un poco de costado y voy a volver a tomar hebra, tiro y me quedo aquí con mi lazada. Este movimiento lo hacemos 3 veces. Aquí van 2, una vez más y tengo 3. Tomo hebra, paso todas las lazadas juntas y lo cierro. Y termino de cerrar con una cadenita. Así me voy a ir sobre cada punto. Recuerden, sobre la vareta, ahí pincho y vuelvo a hacer nuevamente este punto. 1, 2 y 3. Y ahí cierro. Cierro con una cadenita y ya está. Es un punto fácil, lleva lana porque queda un punto bien en relieve
y queda muy bonito. Bueno, cuando termine la otra hilera ya les muestro cómo queda. No, aquí ya vengo con el último color y el último punto. Tomo la lazada una vez, tomo nuevamente 2, una vez más 3. Así, una cadenita y me voy directamente a la vareta. Aquí es todo para esta hilera. Si ustedes quieren sumar algún color o repetir estos mismos colores y repetir las hileras, tranquilamente se puede hacer. Miren qué bonito. Yo hasta aquí voy a dejar mi muestra porque les contaba que las voy a emplear para hacer un almohadón. Así que el próximo punto empiezo de base de nuevo y esta la reservo. Miren qué bonita combinación. Les voy a mostrar cómo queda ya la manta con este punto nuevo. Miren qué bonito, precioso, y tiene cierto relieve, es más bien acolchadito, queda muy bonito. Este es plano, este ya tiene un poco de relieve. Aquí tenemos relieve y los otros son planos, queda precioso. Seguiremos con otro punto. Ahora decidí hacer una hilera más en esta muestra, unos abanicos, que hasta ahora no había hecho abanicos, y vamos a iniciar aquí. Esta hilera de cadenitas, que es la primer vareta, voy a hacer un punto bajo. O sea, saco una cadenita, ahí se me quedó trabada, ahí. Voy a hacer una cadenita y aquí mismo vuelvo a insertar la aguja y saco la hebra para hacer mi punto bajo, ahí. Luego aquí en este primer arco voy a hacer otro punto bajo. Saco la hebra y hago otro puntito bajo. Voy a saltar hasta el medio de estos dos puntos y aquí voy a hacer 5 varetas. O sea, paso por debajo y hago 5 varetas, que sería mi primer abanico. Todas pinchadas en el mismo lugar, ahí. Y vamos formando estos abanicos que quedan muy bonitos, ahí. 5 varetas. Las voy a bajar aquí en el punto que sigue, hago un punto bajo, una cadenita para tomar este espacio y al lado hago otro punto bajo. Así va a ser toda la hilera. Aquí en la muestra apenas me van a entrar estos 2 abanicos. ¿Ven? Así vuelvo a hacer de nuevo 5 varetas y ya hago mi segundo abanico. Cada hilera yo voy a cambiar el color. Si alguien lo desea, puede hacer de un solo color. Bueno, aquí hago el punto bajo y en la vareta el otro punto bajo, porque estoy llegando a la orilla. Pero entre medio de abanico y abanico van a hacer un punto bajo, cadena y punto bajo. Aquí yo voy a cortar mi lana. Y desde este lado voy a utilizar este naranja, bien naranja. Y voy a empezar, pero con medio abanico. Entonces, sobre este punto bajo, yo voy a hacer una vareta. Saco mi hebra y levanto con 3 cadenitas. Y voy a saltar al puntito bajo que hicimos al lado y voy a hacer 3 varetas. O sea, yo voy a calcular medio abanico. 3 varetas. Y voy a hacer esto, voy a saltar. En la primera vareta no, en la segunda voy a hacer un punto bajo, una cadena al aire y salto una vareta que sería la del medio, me voy al lado y hago el otro punto bajo. O sea, aquí ya estoy preparando para hacer la próxima hilera. Aquí se va a pinchar el próximo abanico. Y en estos puntos bajos que había hecho en esta hilera anterior, ahí voy a pinchar en el medio que hicimos la cadenita y ahí sujeto el próximo abanico. O sea que hago 5 varetas. Las pincho dentro de ese arco. Y se sujeta perfecto. Ahí. ¿Ven? Entonces vamos intercalando. Ahora voy a contar la primera, la segunda vareta, ahí voy a pinchar y hago un punto bajo, una cadenita al aire, salto la vareta del medio y pincho en la que viene, aquí.
Y aquí en este orillo voy a volver a hacer medio abanico, que lo voy a sujetar desde este primer punto bajo, no el que está en la orilla. 1, 2 y 3 puntos. Y hago el que está en la orilla sobre el punto bajo. Aquí ya termino con este color también y corto mi hebra. Hago el nudito y miren cómo queda, van a quedar intercalados. Ahora lo que tenemos que hacer es ir agregando colores. Una hilera va a ser con abanico entero en las orillas y la otra nos va a tocar con medio abanico. Para hacer esta hilera, que es diferente, vamos a sujetar aquí en la primer vareta, hago mi cadenita y ahí mismo introduzco y hago mi primer punto bajo. Entonces yo voy a copiar la parte de abajo, lo que sería el arquito. Este arquito lo vamos a hacer igual, hago una cadenita y el punto bajo. Una cadenita al aire, voy a saltar la primer vareta del medio abanico y me voy a la segunda. Ahí voy a pinchar y hago este arquito. Entonces de aquí salto al arco que está más abajo y en este pincho y aquí hago el abanico. Entonces así se van a ir intercalando estos abanicos. Hay muchas maneras de combinar abanicos. Esta es una, pero hay varias. Bueno, una vez que tengo las 5 varetas, nuevamente busco la segunda vareta, la primera no, en la segunda, pincho y hago el punto bajo. La cadenita al aire, salto la vareta del medio y me voy a la que sigue y ahí cierro este puentecito, que es de una sola vareta. Y nuevamente vamos a hacer los abanicos. Así se van a ir repitiendo la primera, la segunda y la tercera hilera. Estas tres las vamos repitiendo. Si queremos repetir los colores, volvemos a hacer 3 veces más. La próxima vuelta es simplemente para enderezar este tejido y preparar para un próximo punto. Miren cómo queda de bonito, con 3 colores o más, o repiten los mismos. Yo ahora lo que voy a hacer es enderezar esto y voy a agarrar este colorcito. Aquí voy a hacer un punto bajo, media vareta. O sea que voy a hacer una cadenita, tomo hebra, saco, tomo hebra y cierro todo junto. Yo aquí hice media vareta. Aquí voy a hacer otra media vareta al lado. Y en el borde, en la primer vareta del abanico, una más. Aquí le estoy dando una altura media, porque es un abanico que no es muy pronunciado. En estos 3 puntos siguientes del abanico, se va a hacer con punto bajo. 1, 2 y 3. Y ahora voy a hacer media varetas o medio punto en la última vareta del abanico, en el punto bajo, en la cadena, en el punto bajo y en la primer vareta del otro abanico. Entonces aquí vamos a equilibrar las alturas o la profundidad que nos da cada abanico. Todas estas son medias varetas. Cuando llegamos a las 3 del centro del abanico, hacemos punto bajo. Aquí va una media vareta más y aquí van 2. Una la voy a hacer aquí y la otra en el otro medio punto, en el punto bajo siguiente, que era de orillo. Y así se termina. Voy a cortar la hebra y les voy a explicar una cosita más que lo voy a repetir siempre. ¿Ven? Aquí queda ya derechito y preparamos para el próximo punto. Lo que sí tienen que tener en cuenta es volver a contar los puntos. Es muy fácil y mucho más fácil perderse haciendo abanicos o haciendo puntos que nos suben, nos bajan. Bueno, es muy fácil que se vaya a perder algún punto. Entonces hay que contar mucho y siempre recordar de tener la misma cantidad. Yo en esta muestra tenía los 17 puntos y aquí volví a contar, tengo mis 17 puntos, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Bueno, espero que les haya gustado,
Les dejo un beso enorme y prontito hacemos unos puntitos más para esta manta preciosa. Esperen que les quiero mostrar, no les he mostrado la manta, ahí, ya me estaba yendo, despidiendo sin mostrarles. Miren qué bonito que queda, son colores fuertes pero queda muy muy lindo. Y aquí estamos con la hilera ya preparada para un próximo punto. Precioso y los abanicos no pueden faltar. Bueno, ahora sí, me despido, un besito y nos vemos en los próximos puntos.